Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda René Mantecón. Yo tengo una filosofía de vida y esta es que todo ser humano puede cambiar cambiando su forma de pensar. Que tu vida está hecha como tú la has hecho con lo que has hecho y que cambiando tu forma de pensar o mejorando tu forma de pensar realmente puedes mejorar y cambiar tus resultados. A través de tantos años dedicándome a esto me he dado cuenta que no toda la gente tiene la información necesaria para lograr sus metas y sus objetivos. Y he decidido dedicar mi vida entera a poder compartir con la gente conceptos poderosos que han mejorado y transformado la vida de miles de personas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy René Mantecón. Desde hace prácticamente 20 años a la fecha me he dedicado a trabajar en el ramo que tiene que ver con el crecimiento personal, el desarrollo humano. La verdad es que la mayoría de la gente me pregunta ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu currículum? Y la realidad es que podemos hablar acerca de todo lo que he estudiado y lo voy a mencionar de hecho. Sin embargo, el aprender el desarrollo humano, el crecimiento personal, es más que todo una iniciativa propia de ponerte a estudiar libros que tienen que ver con este tema. Y en la mayoría de las universidades, si no es que puedo decir que en todas, no es difícil encontrar que alguien esté hablando acerca de este tema que se llama actitud, crecimiento personal. Sin embargo, bueno, desde muy pequeño yo me encontré un libro en la basura. Parece una historia increíble, pero esa es la realidad. Me encontré un libro en la basura que hablaba de superación personal, de que todo ser humano puede llegar a alcanzar cualquier meta que se proponga. Posiblemente mi juventud hizo que me creyera todo lo que leí ahí y de alguna forma lo agradezco porque gracias a eso marcó la pauta para convertirme en mejor persona, buscar otros libros, superarme a través de audios, videos, así como este, y de algunos otros medios. Sin embargo, obviamente conforme iba buscando alcanzar mis metas y mis objetivos, estudié, administración de empresas, tecnología administrativa, en una organización en Los Ángeles, California. Soy hipnoterapeuta certificado por un instituto en Los Ángeles, California también. Y pues básicamente he tomado más de entre 20 y 25 diplomados diferentes, desde cómo superar los altibajos emocionales, cómo tener buena comunicación, técnicas avanzadas de oratoria, así como, aunque no tenga que ver con la carrera, pero soy capitán piloto aviador y son, cosas que me han enseñado de alguna forma a poder comprender conceptos que tienen que ver con vivir la vida. El simple hecho de producir estos videos, estos programas, es con el objetivo de poder compartir contigo algo que he aprendido a través de haber entrevistado a mucha gente muy exitosa. En estos 20 años, me he dedicado a viajar por el mundo, prácticamente 23 países visitados haciendo eventos, aunque he visitado un poco más, y he entrevistado a gente que ha tenido éxito en diferentes áreas de su vida, políticos, deportistas, empresarios, vendedores exitosos, gente de multinivel muy exitosa, y coincido, o mejor dicho, ellos coinciden con un común denominador. Y ese común denominador que tienen todas esas personas exitosas es el que me gusta a mí compartir en las capacitaciones, en las formaciones que doy. Para mí ese es un concepto muy importante porque cuando uno tiene las herramientas, igual puede alcanzar y lograr cualquier objetivo. Yo te pido que pongas muchísima atención a todo lo que vamos a hablar en estos programas porque lo que he hecho es que he condensado toda la información que he podido rescatar o que he podido sacar a esas personas que han logrado el éxito en algún campo de su vida o en algún área de su vida. Es importante saber que no vamos a estar hablando de cómo hacerse multimillonario, ni vamos a hablar de cómo ser el número uno del mundo en un aspecto u otro, sino más que todo vamos a hablar de un concepto integral, donde vamos a caer en cuenta o vamos a crear conciencia de que el ser humano realmente puede alcanzar el éxito, pero no solamente en un área, sino en muchas áreas de su vida. A través de esta formación lo que pretendo es darte esa herramienta que se necesita para poder lograr las metas que tú quieras, no importando cuáles sean.
Se dice que el ser humano es lo que piensa, y lo que piensa está determinado por lo que pone en su mente. Para otras personas no eres lo que piensas, porque ellos no pueden escuchar tu pensamiento, solo cuando comunicas. Para otras personas eres lo que comunicas. Sin embargo, para que salga buena comunicación de ti, es importante tener buena información aquí. A través de este seminario, estos cursos en video, vamos a aprender, como les dije, todas esas herramientas poderosas que han utilizado muchas personas, decenas y decenas de personas, para poder alcanzar el éxito en diferentes carreras. Así es que bienvenidos a estos programas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy René Mantecón. Bienvenidos a este programa que se llama La ciencia de cerrar una venta. ¿Por qué vamos a hablar acerca de este tema? Porque es un tema de suma importancia. La verdad es que en la actualidad todos somos vendedores, seas arquitecto, ingeniero, médico o que trabajes en una empresa de red de mercadeo o de venta directa, tú eres vendedor. Vendes tu servicio, vendes tu tiempo, vendes lo que haces o vendes tu producto hacia una persona que posiblemente no te conozca, y tienes que aprender todo lo referente al arte de cómo vender un producto o un servicio. La cuestión es esta. Muchas veces la gente entra a esta profesión por accidente. Yo soy una persona que entró a las ventas por accidente. O sea, la mayoría de las personas entramos a esta profesión porque de alguna forma o no estamos ganando dinero suficiente o no tenemos trabajo, entonces buscamos la opción ventas para poder generar ese dinero que no podemos conseguir por otro lugar. Sin embargo, la realidad es que las ventas es una profesión, tanto igual como cualquier otra de las que ya mencioné. Se puede generar ingresos inclusive mayores a cualquier otra profesión. Las personas más exitosas que yo he conocido en mi vida son vendedores exitosos que obviamente tienen una carrera en esto. No son personas que no se preparen. O sea, puedes entrar a esta carrera por accidente, pero si te vas formando, capacitando, cada vez te vas a convertir en un profesional o te vas a convertir en un maestro cerrador, que es lo que todo mundo buscamos ser en esta profesión. Para poder convertirte en un maestro cerrador o en un profesional, obviamente necesitamos preparación. La mayoría de los vendedores, ¿qué es lo que hacen? Entran a la profesión de ventas pensando que pues, es un trabajo adicional para ganar algo más de dinero. Sin embargo, no se dan cuenta que si se preparan bien, que si se capacitan y se forman y aprenden todo lo necesario para convertirse en un profesional, esta carrera puede ser el negocio de su vida. Sin embargo, para esto, como lo mencioné anteriormente, necesitamos capacitarnos. ¿De dónde viene la palabra capacitación? De ser capaz para una acción. Hay una frase que a mí me encanta y siempre la voy a decir en todas mis conferencias y seminarios, que dice así: nadie se muere ahogado por caerse al agua, sino por no saber nadar. Y nadie fracasa en las ventas por meterse a vender, sino por no saber vender. Por eso es importante que nos preparemos día a día en esta profesión. De hecho, he gestionado con muchas personas en diferentes países para convertirlo en una verdadera profesión, ya que las personas muchas veces no los ven como profesionales a los de ventas. No se dan cuenta que es la única posición en cualquier empresa que es la que repercute en ingresos. Si te pones a pensar, los vendedores en las empresas son los que repercuten en el ingreso de la empresa. Todo lo demás repercute en costos. Por eso hay que prepararnos y formarnos bien, porque es una carrera muy importante. En mi carrera como vendedor he hablado con muchísimas personas, gente que tiene que ver con universidades, obviamente carreras universitarias, y he estado gestionando, y ya es un hecho que próximamente la carrera de ventas va a ser una profesión. Va a haber una licenciatura en México para que ya se profesionalice a toda aquella persona que quiera ser un vendedor profesional, un licenciado en venta directa. Así es que bienvenidos a este programa, La ciencia de cerrar una venta. En esta primera parte voy a hacer la pregunta más importante para los vendedores. ¿Qué vende más? ¿Técnicas de venta o entusiasmo? Muchos de ustedes han de estar pensando, bueno, el entusiasmo debe ser lo que vende más. Algunos otros han de decir técnicas de venta, porque cuando se te acaba el entusiasmo tienes que usarlas. La realidad es que las dos son igual de importantes. Por eso es importante que
aprendamos cómo manejar esos dos conceptos. En esta primera parte vamos a hablar acerca del entusiasmo en ventas. ¿Por qué se habla acerca de este punto en un curso que tiene que ver con técnicas de venta o de negociación? Principalmente porque es importante que tú sepas cómo funciona la cuestión emocional del prospecto, de la persona que está enfrente de ti, tu posible cliente, y saber cómo puedes manejar, obviamente, el entusiasmo para poder llegar a venderle un producto o un servicio. La definición de ventas que más me ha gustado es esta. Ventas es la transmisión de entusiasmo de una persona hacia otra respecto a un producto o a un servicio. O sea, quiere decir que la persona se emocione por lo que tú le estás vendiendo, ya sea que sea un producto o un servicio. Si la persona no se emociona con lo que tú le estás vendiendo, entonces no está comprando. Muchas veces la gente compra por necesidad. Está buscando ya tu producto porque lo ocupa, pero no porque tú se lo estés vendiendo. O sea, el profesional de ventas es aquella persona que realmente transmite un entusiasmo hacia la persona que está enfrente de ella sobre ese producto o ese servicio. Pero para poder entender bien este concepto, tenemos que entender acerca de los tonos emocionales. Entonces, existe algo en ventas que se le llama la escala de los tonos emocionales. Esto quiere decir que cada persona se encuentra en un tono emocional diferente. Esto no solamente funciona en la cuestión individual, funciona también en grupos e inclusive países, ciudades, no sé. Entonces tenemos que entender el concepto. De esto va más o menos así. Esta es la escala de los tonos emocionales, ¿sí? Estamos desde el tono más grande hasta el tono más bajo, partiendo de una escala de más de 40 emociones que existen. Desde las más bajas, que puede ser depresión, hasta la más alta, que es la felicidad. Entre ellas va a haber muchas emociones. Hay tonos altos. Por ejemplo, ponte a pensar cuáles son los tonos más altos de emoción que existe. Vas a pensar en alegría, vas a pensar en entusiasmo, vas a pensar en acción, en juegos, vas a pensar en ese tipo de tonos que la verdad hace que una persona se sienta bien. Pero luego siguen los tonos intermedios o medios altos, como lo es el conservatismo, la gente que es conservadora. Tú a lo mejor puedes ver en una presentación que hay gente que está con los brazos cruzados, con los dedos así en la barbilla, o si están sentados, bueno, sentados con la pierna cruzada, pensando en lo que les estás diciendo. Ellos están analizando, no es un mal tono, es un buen tono, de hecho es medio alto, pero se le llama un tono conservador. Ese tono es un tono muy analítico, es muy bueno. Vienen los demás tonos como por ejemplo el antagonismo. El antagonismo es la persona que se pelea con todo el mundo, que se está quejando del gobierno, que se está quejando de la crisis, que se está quejando de todas las situaciones. Esa persona se encuentra en un tono medio alto. Luego vienen los tonos medios y al último vienen los tonos bajos. En los tonos medios ya empieza la tristeza, ya empieza el pesar, el sentirse mal. Hay muchos tonos en medio. Y de los tonos peores o los más bajos es la depresión, que prácticamente es la muerte en vida. Ahora, ¿por qué es importante conocer este concepto en ventas? Te voy a explicar. Es muy simple. Para poder tú influenciar a la persona que está enfrente de ti, primeramente, tú tienes que tener un tono emocional más alto. O sea, no he conocido un vendedor exitoso que tenga un tono emocional bajo y que le pueda vender a una persona que está en un tono arriba. Mucha gente puede decir, René, te equivocas. Hay gente que es muy pasiva, que es muy tranquila y le vende a gente que tiene un tono más alto. Muchas veces podemos confundir la necesidad del prospecto, o sea, de tu posible cliente, con la venta de un vendedor, o sea, con la intención, o mejor dicho, con el juego de vender de un vendedor. No es lo mismo que la persona compre porque necesita el producto a que lo compre porque tú se lo vendiste. Ahora, aquí entra un juego muy importante, porque sí, se trata de que tú le vendas el producto o el servicio al prospecto, pero no debe de sentir que le estás vendiendo. Tiene que sentir que compró. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le venda nada. De hecho, cuando sienten que le vendieron algo, empieza a quejarse. Mira lo que me vendieron, me vendieron este producto. Sienten como si los hubieran engañado o como si los hubieran manipulado para adquirir algo. Pero cuando la gente piensa de diferente forma, por ejemplo, mira que compraron por decisión propia, en ese momento le empiezan a decir a todos sus amigos y familiares, mira lo que compré, mira aquello que compré. Se sienten orgullosos por aquello que compraron. Entonces, lo que tienes que pensar es cómo hacer para poder llegarle a esa persona y que te compre el producto
o porque le vendiste, pero ¿qué piensa? ¿Qué piensa esa persona que lo compró por decisión personal o por decisión propia? La realidad es que al final ellos son los que deciden. Uno no puede hacer nada, simplemente la labor de uno es convencerlo para que la persona adquiera un producto que le va a servir, que le va a ayudar. Entonces los tonos emocionales son muy importantes. Esos tonos funcionan no solamente en la parte personal, sino a nivel grupo. Por ejemplo, hay empresas que tienen un tono emocional más alto que otras. A mí me ha tocado, por ejemplo, dando mis conferencias, 23 países hasta la fecha, llegar a un grupo en alguna empresa donde la gente cuando entras están bien emocionados, están arriba de las sillas, gritando, aplauden, bien emocionados. Pero también me ha tocado llegar a otras empresas donde me presentan y la gente está con la pierna cruzada, 2 o 3 aplausos, así como por educación y con la actitud así de que, a ver, ¿qué me vienes a enseñar? No es un mal tono tampoco. Malo el que está reacio, el que no quiere aprender. Pero esas personas están analizando qué es lo que les vas a decir. Sin embargo, sí hay una variante muy grande en un tono u otro. O sea, esto de lo que estoy hablando tiene que ver con la venta, tanto en lo personal como en la venta masiva. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando voy a un seminario, yo vendo. ¿Qué vendo? Vendo conceptos, vendo ideas, vendo formación. Entonces tengo que analizar exactamente lo mismo que analizaría estando con una persona directamente, pero con un grupo. Entonces los grupos varían de tono emocional. Vámonos a un grado más grande. Hay ciudades que tienen tonos diferentes y es una ciudad completa. Por ejemplo, una vez me tocó estar en el país de Venezuela y me tocó ir a la capital, a Caracas, y la gente estaba en un tono emocional, pero luego me tocó, porque era una gira de 3 ciudades, llegar a Maracaibo, donde la gente manejaba un tono bastante alto. Obviamente como vendedor tuve que llegar al mismo grado que ellos y empezar a subir de tono. Me tocó en Caracas empezar conservador y empezar a subir a un nivel de entusiasmo. Pero cuando me tocó llegar a Maracaibo tuve que llegar mucho más que entusiasmado. Entonces es diferente la aproximación que se tiene, tanto en un grupo como en lo individual. O sea, hay países que también se manejan en diferentes tonos emocionales. No es lo mismo hablar en un país como México, en un país como Estados Unidos, en un país como España, en un país como Argentina. Cada país tiene un tono emocional diferente. Es increíble cómo se puede diferenciar un país u otro en base a los tonos emocionales. Yo creo que si hubiéramos descubierto ya gente inteligente o seres inteligentes en otros planetas, definitivamente habría variación en cuanto a los tonos emocionales. Pero esto no solamente funciona, como les dije, en la parte grupal, también en lo individual. Quiere decir que cada persona con la cual te enfrentas en una presentación de ventas puede tener un tono diferente. El concepto importante es que tú tienes que tener un tono igual o más arriba que la persona que está enfrente. Nota bien esto que te voy a decir. Imagínate que yo llego con un prospecto y ese prospecto me dice, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Pásale, ¿de qué se trata? Cuéntame, ¿de qué es lo que me vas a mostrar? Y yo, bueno, señor, déjeme le digo que mi producto es un producto que tiene más de 40 años en el mercado y es un producto, y él se me va a quedar viendo así como que desesperado, como que a ver, ¿de qué se trata? Préstame el catálogo, préstame. Y van a querer ver la información solos. ¿Por qué? Porque sienten que vas muy lento, que estás en un tono muy bajo. Va a ser complicado que tú le puedas realmente transmitir entusiasmo a esa persona, ya que esa persona está más entusiasmada que tú. Ahí es donde tenemos nosotros que cuidar mucho la cuestión de los tonos. ¿Por qué? Porque si llegas con un tono muy abajo, difícilmente lo vas a emocionar. Ahora, ¿qué pasa cuando es a la inversa y llegas en un tono muy alto? A mí me tocó estar en un seminario donde cometí el error, todo el mundo cometemos errores, cometí el error de entrar con un tono muy alto sin haber visto, de alguna forma, siempre me asomo por ahí para ver el público, la reacción, en qué tono se encuentra, y esa vez no lo hice, no había manera, simplemente me presentaron y yo salí muy entusiasmado. Andaba de muy buen humor, me sentía muy bien, me había recibido buenas noticias, salí bien emocionado y hola, ¿cómo están? Y la gente estaba en un tono conservador. Entonces, desde que yo salí, ya la gente se me queda viendo y me ve como que demasiado arriba, en un tono demasiado arriba, y se me quedaron viendo así como que ¿qué me viene a enseñar? Está payaseando demasiado, está jugueteando, no es profesional. Muchas cosas han de haber pensado. Obviamente eso es lo que yo asumo, porque la cara se les notaba. Me tardé como 1 hora
en lograr abrirles la mente para que se metieran a mi evento. Entonces fue muy complicado. Después que regresé otra vez a esa ciudad, me tocó obviamente otro evento de ese tipo y ya sabía qué tonos se manejaban. Cuando salí ya llegué y les dije, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy René Mantecón y hablaremos de este tema. Y empecé muy conservador. Conforme fui avanzando en la presentación, obviamente fui subiendo el tono. Entonces eso me ayudó obviamente a crear algo que se le llama en ventas empatía, que es una parte muy importante. Pero aquí la lección más grande que existe es que nosotros tenemos que manejar siempre un tono emocional igual al principio que la persona que está enfrente y poco a poco irlo aumentando de tono. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es llevarte al prospecto contigo y que se emocione. Si tú le subes un punto en los tonos emocionales, tienes la venta casi hecha, se puede decir. Obviamente faltan más cosas, pero es una parte muy importante. Otra cosa, si tú estás en una empresa, por ejemplo, que ahora se utilizan bastante, de red de mercadeo, tú quieres convencer a la gente, venderles un negocio, tú tienes que estar más emocionado que la persona que está enfrente de ti. O sea, no es posible que la persona que estás prospectando para entrar a ese negocio tenga un tono emocional más alto que el tuyo. Hay una cuestión importante. Normalmente la gente que tiene tonos altos, sus seguidores son de tonos más bajos. O sea, la gente de tono bajo tiene la tendencia a buscar gente de mejor tono y tienes que tener cuidado. En ventas es importante, ¿por qué? Porque muchas veces puedes andar de buenas, en un buen estado de ánimo, puedes estar entusiasmado, puedes estar inclusive eufórico y eso le va a llamar mucho la atención a los vendedores que tienen bajo tono. Entonces van a llegar, hola René, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo contar algo? Fíjate que lo que me pasó, me peleé con mi esposa y empiezan a quejarse y a decirte, ¿y qué pasa con eso? En vez de subirte el tono emocional, te empiezan a bajar. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nos reunimos antes de salir a vender nuestros productos o nuestros servicios. Siempre trata de reunirte con gente que esté en un tono igual que el tuyo o superior. Es obvio, es la tendencia que todos tenemos, buscar gente de tonos más altos. Entonces, lo que sí es importante es que tomes en cuenta estos puntos. Ahora, entre los tonos más bajos, fíjense bien, porque este es un punto muy importante en esta presentación de ventas. Hay dos tonos que me llaman muchísimo la atención y que están en estos puntos de abajo, de tonos muy bajos. Uno de ellos se llama la consideración. Y mucha gente dice, René, pero ¿cómo la consideración puede estar en un tono muy bajo? La consideración es un tono bajo, ¿por qué? Porque afecta mucho a un vendedor. De hecho, en ventas, el vendedor no puede bajar ese tono. ¿A qué me refiero con ser considerado? Que muchas veces el vendedor está con un prospecto y el prospecto lo primero que empieza a decir es que no hay dinero, le tengo que pagar la renta, la crisis, es que estamos mal económicamente. Y posiblemente no sea verdad. La mayoría de los casos no es verdad. Sin embargo, tienen la tendencia obviamente, a poner objeciones. Los vendedores que son muy considerados, que se bajan al tono de consideración, es como empiezan a pensar, pobrecito mi prospecto, no tiene para pagar la comida, no tiene para pagar la renta, no, pues mejor no le voy a vender y no le vendemos. Ahora, yo sé que lo que voy a decir en este punto se va a escuchar muy fuerte, pero es la realidad. Si tú tienes un producto bueno, que tu prospecto lo necesita, que le va a ayudar, que le va a ahorrar dinero, o un servicio igual que le va a ahorrar dinero, que le va a servir, véndeselo a como dé lugar. O sea, véndeselo a como dé lugar sin consideración. Yo sé que eso escucha fuerte, pero obviamente no lo estás engañando. Si tu producto es bueno y le va a servir y se va a ahorrar dinero, véndeselo a como dé lugar. Porque te voy a decir una cosa. Si no se lo vendes tú, alguien más se lo va a vender. Porque aquella persona que se queja de que no hay dinero, que hay una crisis tremenda, que no tiene para pagar esto, tú lo puedes ver y trae ropa puesta, trae reloj, tiene coche, tiene teléfono, vive en algún lugar, ¿sí? Mientras no sea una persona que viva en la calle, lo más probable es que sí tenga para comprar tu producto. Y si no se lo vendes tú, alguien más se lo va a vender. Si tú sabes que le va a ayudar, que le va a servir, como te digo, que tiene muchos beneficios, entonces ahí es donde tenemos que ponerle toda la intención posible para poder venderles el producto, con toda la intención y olvidarte de ser considerado, que es un tono muy, muy bajo. Pero viene un tono todavía más bajo de la consideración.
Se llama autoconsideración. ¿Qué significa la autoconsideración? Cuando te consideras a ti mismo. Empiezas a pensar, pobre de mí, es que mis jefes, mis gerentes de ventas no saben lo que yo estoy pasando, no saben que ahorita la venta es muy difícil y que la gente no tiene dinero y que pobre de mí, pobre de mí. Y esa persona se está autoconsiderando y lo peor que puedes hacer es estarte autoconsiderando. ¿Por qué? Porque te estás pobreteando, te estás haciendo sentir mal tú mismo, te estás desmotivando y en vez de salir con muchos ánimos para vender, estás bajándote de tono. Lo malo es que la autoconsideración es un tono emocional que produce bajar más en los tonos. O sea, cuando una persona se está quejando, se está diciendo pobre de mí, en ese momento puede pasar de estar en autoconsideración hasta la depresión, que yo creo que tono más bajo no puede haber. O sea, tú mismo estás causando bajarte en un tono muy, en el peor, en el más bajo de todos. Entonces tenemos que cuidar mucho estos aspectos. Muchas veces en ventas se habla acerca de ser entusiasta, el entusiasmo vende mucho, pero pocas veces se explica la razón real, el concepto, el fondo de lo que significa tener entusiasmo en ventas. No siempre tiene que ser el entusiasmo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el entusiasmo es un tono muy alto, pero no es el más alto. ¿Cómo, René? O sea, ¿hay tonos emocionales más altos que el entusiasmo? Claro que sí. El entusiasmo es un tono donde tú te encuentras excitado por algo, estás emocionado por algo. Pero hay un tono, por ejemplo, el tono que se llama acción. Muchas veces puedes ver a un empresario que tú dices, ¿cómo es posible que haya logrado tanto si la persona a veces está con la cara muy seria, no está sonriente? ¿Cómo esa persona puede estar en un tono más alto que el entusiasmado? Pues no es lo mismo estar bien entusiasmado a estar en un tono de acción. La persona que está en tono de acción a lo mejor tiene la cara un poco más seria, pero ¿sabes qué? Esa persona es una persona que tiene una actitud diferente, que sabe que si hay una adversidad la tiene que sobrellevar y salir adelante, que si hay problemas lo van a hacer más fuerte, que sabe de expansión, que piensa en crecer, que piensa en vender más, en llevar a la empresa a otro nivel. O sea, es la gente que está en acción haciendo cosas. Esa persona está automáticamente en un tono mucho más alto que el de entusiasmo. Bueno, no mucho más alto, pero más alto. Entonces te puede tocar llegar tú, hola, ¿cómo estás? Con una persona que está en acción y la persona está diciendo, a ver, explícame de qué se trata. Y la persona está haciendo llamadas, haciendo esto. Hay que saber cómo manejar también la situación ahí. Entonces, el vendedor tiene que llegar siempre con el mismo tono o un poquito más arriba. Yo sugiero leer el tono en el que se encuentra y llegar igual. Y poco a poco irlo levantando, porque eso es un punto, estar un paso adelante, porque lo estás llevando hacia arriba, estás causando que suba de tono emocional acerca de lo que tú vendes. Pero si llegas arribita, vas a batallar un poco más, entonces trata de llegar igual e irlo subiendo. Es por eso que es muy importante aprender este concepto y tomarlo en cuenta. En ventas hay dos factores que son importantes, lo repito, aprender técnicas de negociación y de ventas, y la otra es el manejo de las emociones, o sea, el entusiasmo. Los dos conceptos venden, pero no prefieras uno o el otro, los dos. El vendedor no se puede conformar. Lo que vamos a hacer a través de este curso es aprender todos los conceptos que tienen que ver con ventas. Lo que vamos a hacer, te puedes imaginar tener una lata de sardina y a coger al prospecto y ponerlo allí y empezar a cerrar desde el principio. Lo que vamos a hacer en este curso es cubrir todos los puntos importantes y no dejar hueco alguno. ¿Por qué? Porque si esa lata de sardina tiene un hoyo por aquí, el prospecto es muy escurridizo, así como la sardina, y se puede salir por ahí. Entonces la idea es que tú aprendas todos los conceptos para poder cerrar todo y que no tenga escapatoria. Que si no te compra, no fue porque tú no hayas hecho tu trabajo profesionalmente, sino porque la persona definitivamente no quería tu producto. Porque aquí es donde entra la regla número 1 de ventas. ¿Cuál es la regla número 1 de ventas? Que no todo mundo te va a comprar. Mucha gente piensa que porque me dedico desde hace muchos años a hablar acerca de técnicas de venta, de negociación, y porque he llegado a vender productos masivamente,
a todo el mundo me va a comprar. La realidad es que no. Lo único que este tipo de técnicas te va a ayudar es a incrementar tu cierre, hacer las presentaciones más cortas y ser más profesional. Creer más en ti mismo, obviamente aumentar tu confianza y poder tener mejores resultados. Obviamente te va a ayudar a generar más dinero. Por eso es importante que le pongas mucha atención a todo lo que vamos a hablar y lo apliques sobre todo. Pero sí es de suma importancia que entiendas el concepto completo de ventas. Entonces, ahora puedes estar pensando, ¿y cuándo te pone una objeción? ¿Y cuándo esto? Todo eso lo tenemos que cubrir. Todo eso lo tenemos que cubrir. Porque en el momento que nosotros dejamos ese huequito, el prospecto, por ahí se nos va. Y si se nos va, se puede perder la venta. Entonces, que el prospecto no compre porque decidió no comprar, no porque tú hayas hecho un mal trabajo. Como profesional en ventas tienes que entender todos los conceptos completos que tienen que ver con este tema para poder, obviamente, convertirte en un profesional. René, no sé vender, pero estoy viendo este programa y el día de hoy tengo una presentación. ¿Qué hago? Las técnicas de venta son bien importantes, pero manejar los tonos emocionales son igual de importantes. Entonces, el día de hoy te voy a dejar de tarea que vayas a tu presentación, leas la emoción en la que se encuentra el prospecto y llegues al mismo tono y poco a poco vayas subiéndola. Entonces tienes que tener cuidado porque hace rato mencioné que también es muy complicado llegar a un tono demasiado alto. No puedes llegar con una persona que está conservadora y llegar, hola señor, fíjese que... y empezar a hablar así rápido porque la persona va a decir, este hombre viene o esta mujer viene a engañarme. Se ve que es un embaucador, no sé, no siento confianza porque no estás logrando la empatía. Entonces tienes que cuidar muy bien en qué tono te encuentras. Esta es la primera lección, pero vamos a cubrir toda la gama de información que tiene que ver con este curso de ventas. En este punto vamos a hablar acerca de algo muy importante, la comunicación. Un vendedor tiene que ser un gran comunicador. Pero muchas veces este concepto no está bien estudiado. Vamos a hablar del concepto más básico que tiene que ver con comunicación. ¿Qué es la comunicación? Obviamente es el compartir una idea o un concepto con una persona que esté frente a ti, o sea, un receptor, tiene que haber obviamente un emisor, en donde tiene que haber una distancia, un deseo, una intención de que la persona duplique lo que le estás diciendo. Por ejemplo, si tú tienes a una persona enfrente de ti y tu idea, tu concepto es A, la persona que está enfrente de ti en su mente tiene que duplicar A. Eso se llama buena comunicación. Ahora, ¿qué pasa si la idea que tú quieres comunicar es A y la persona duplica en su mente C? ¿Qué significa esto? Que no estás realmente entregando el mensaje o la persona no te está entendiendo porque a lo mejor no lo está explicando de una forma sencilla. Entonces, siempre cuando la persona no entiende el concepto, al menos en ventas, tienes que entender que tienes que entregar la información de una forma mucho más sencilla para que la persona lo entienda. Por ejemplo, esto lo aprendí estando fuera de mi país, un día que estaba viendo un noticiero y estaba hablando un político. Y la realidad es que no estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Me puse a pensar en las palabras que utilizó y utilizó palabras obviamente muy técnicas, un léxico demasiado avanzado para mí posiblemente, pero me di cuenta que realmente para poder llegar a un grupo grande, a una masa de gente, tienes que hacerlo de la forma más sencilla que se pueda. Un vendedor tiene que aprender a manejar una comunicación sencilla y fácil de entender. Entonces, si la idea tuya es A, el prospecto tiene que entender o duplicar en su mente la letra A. Porque muchas veces el vendedor puede asumir que el prospecto está entendiendo el concepto, pero en muchos casos, en muchas ocasiones, no es así. O sea, me ha tocado, por ejemplo, un día estar con una presentación con una empresa que vendían baterías de cocina. Las agarraderas eran de un material que le llamaban ellos baquelita. Entonces, cuando estaba hablando el vendedor decía, bueno, estas baterías de cocina son de alta calidad, de hecho las agarraderas son de baquelita. Él asumía que yo estaba entendiendo, pero yo no estaba entendiendo nada, porque no sabía de qué estaba hablando. Otro concepto del cual habló fue que dijo
que la batería de cocina estaba hecha de acero quirúrgico nivel T304. En el momento que me dice eso, volvió a pasar lo mismo. Él dijo un concepto, una idea, llevó una intención, un deseo de que yo la duplicara, pero la realidad es que yo no lo dupliqué. Él estaba asumiendo que yo estaba entendiendo, pero la realidad es que no estaba entendiendo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces en la jerga del vendedor existen palabras técnicas en base a lo que se dedica. Un vendedor, por ejemplo, que trabaja en una empresa de red, habla con la jerga de los multiniveleros. Una persona que vende baterías de cocina habla palabras técnicas que tienen que ver con ese producto. Un vendedor de seguros habla de conceptos que tienen que ver también con lo que él vende. Entonces tenemos que entender que el prospecto que está enfrente de ti no siempre conoce la información que tú le estás dando. No puedes asumir que la persona que está enfrente de ti está duplicando todo lo que le estás diciendo. Por eso es bien importante que aprendas a comunicar de una forma sencilla. Por ejemplo, hablando del acero quirúrgico nivel T304, si a mí me dicen eso, esa palabra o esa característica del producto no me vende. Pero si me dicen, esta batería de cocina está hecho de un material que es lo más higiénico que existe sobre la faz de la tierra, porque es el mismo acero que utilizan los cirujanos en los bisturís, para hacer operaciones, ya que no se oxida, es muy higiénico, las bacterias no se pegan, y aparte que es un producto, o sea, un material muy durable, entonces eso me va a vender mucho más que decirme es acero quirúrgico o acero inoxidable nivel T304. Eso realmente no me vendió. Entonces, en ventas es muy importante que lo que tú comunicas lo hagas de una forma sencilla, simple, y que la persona que esté enfrente de ti entienda exactamente qué es lo que estás diciendo. Muchas ventas se han perdido por la mala comunicación del vendedor, porque asume que la persona que está enfrente está duplicando el concepto o la idea. Entonces, cuando no es así, se puede caer la venta. Porque muchas veces podemos estar enfrente del prospecto y el prospecto tiene cara de, qué interesante. Y uno dice, está emocionado, el vendedor está emocionado pensando de que, wow, le está interesando lo que le estoy hablando. Pero cuando el prospecto tiene cara de que, qué interesante, no está entendiendo nada. Es increíble, pero así pasa. Y el vendedor tiene que aprender a leer, obviamente, la comunicación no verbal, que es obviamente la corporal, porque el prospecto siempre te está diciendo cosas. Siempre vas a mover botones emocionales en el prospecto y él te va a dar indicadores de si está entendiendo o no está entendiendo lo que tú estás comunicando. Entonces, antes de empezar a vender tus productos o tus servicios o tu negocio, primero tienes que desglosar esas características que son difíciles de entender por parte del prospecto y decirles de una forma más común para que lo puedan entender. No siempre características, a veces manejarlo como ventaja y beneficio para que la persona entienda por qué es importante lo que le estás hablando. Simplifica el mensaje, haz que llegue de una forma sencilla para que la persona realmente entienda todo el concepto. Es muy característico de mis eventos el tratar de usar palabras sencillas. No me gusta usar palabras complicadas. ¿Por qué? Porque quiero llegar a las masas. Nunca sabes qué nivel de léxico tiene la persona que está enfrente de ti y muchas veces uno puede usar palabras muy técnicas y no se da cuenta que en vez de ayudarte te está perjudicando. Entonces aprendamos bien lo que es la comunicación y recuerda, tu objetivo primordial es hacer que la persona que está enfrente de ti duplique en su mente exactamente lo que le estás diciendo. Antes de hablar acerca de lo que el vendedor tiene que decir en una presentación, primero tenemos que entender qué es lo que piensa el prospecto. En este caso vamos a hablar de un tema que se llama los 5 pasos mentales o psicológicos de la compra. O sea, entender qué es lo que pasa por la mente de la persona que está enfrente de ti antes de comprar tu producto. Estos 5 pasos son fundamentales para que una persona tome una decisión de compra. De hecho, todas las personas que hayan comprado cualquier producto o cualquier servicio tuvieron que pasar por estos 5 pasos psicológicos de compra. No hay manera de que una persona se brinque los pasos. Puede a lo mejor a alguno de ellos sobrepasarse, sin embargo, lo normal
es que la persona tiene que cubrir los 5 puntos. En esta ocasión vamos a hablar del primer punto, la atención. O sea, cuando una persona va a comprar algo, primero le tiene que llamar la atención. Tú que estás viendo este video, la ropa que traes puesta, donde estás sentado o sentada, en el aparato que estás viendo este video, es algo que posiblemente hayas comprado. Y para haberlo comprado, primero te tuvo que llamar la atención. Llamarte la atención no es algo muy complicado, es simplemente voltear. Por ejemplo, ¿cuántas veces no has ido en tu coche manejando por una calle, una avenida transitada, y tantos negocios que vas pasando que si no te llama la atención, que si no volteas a verlos, ni cuenta te vas a dar de que existen? O sea, la pregunta es, ¿vas a pararte a comprar en un lugar que está ahí si antes no lo has visto? Lo más probable es que no. Primero te tiene que llamar la atención. Muchas veces no es porque vas pasando, es porque lo viste en algún anuncio, en alguna publicidad, y esa publicidad te llevó a ese lugar. O sea, la atención la llamaron por medio de la publicidad. Cuando compraste tu carro, tu coche, lo más probable es que lo hayas visto en una agencia o posiblemente se lo hayas visto en la calle y pensaste, ese carro me gusta, te llamó la atención. Entonces, para que una persona compre algo, primero le tiene que llamar la atención. En este caso puedo usar ejemplos personales. Este traje primero me llamó la atención. O sea, yo no pude haber comprado este traje si primero no lo vi. O sea, llamar la atención no es un concepto muy complicado, es simplemente el voltear. Si tú vas en la calle caminando y estás vendiendo algún producto, va un prospecto caminando y le dices, hola, y la persona voltea, eso es llamar la atención. Porque ¿cuántas veces puedes ir caminando por la calle y pasa gente por un lado, por el otro, pasa más y más gente, ríos, mares de gente, y sin embargo no te van a comprar nada de lo que vendas? ¿Por qué? Porque no les estás llamando la atención. O sea, el primer paso es llamarle la atención. Lo que pasa por la mente del prospecto es la atención hacia algo. Esta crea la primera impresión. Hay empresas que gastan o invierten mucho dinero para poder llamar la atención de los prospectos. Por ejemplo, ¿cuántas tiendas no te ha tocado ver que ponen luces en sus aparadores, gente con algún anuncio moviéndose para que puedas voltear, o personajes con botargas para llamarte la atención y que voltees hacia ese lugar? Porque ellos saben que si tú no volteas hacia ese lugar a ver ese producto, jamás lo vas a comprar. Porque saben que el paso psicológico de compra número 1 es llamar la atención. Entonces, tienes que pensar si tu prospecto realmente ha volteado a ver lo que tú vendes, tu producto o tu servicio. Pones anuncios, vas a la calle, tocas puertas, abordas gente en algún lugar, haces contacto en los centros comerciales. La forma en que lo hagas, primero tienes que llamar la atención. Si tienes un negocio tradicional, un local comercial, tienes que poner cosas para que la gente voltee primero y te pueda llegar a comprar tu producto. Si no es de esa forma y tienes que poner un anuncio en un diario, en la televisión, anunciar algo en el radio, para que la persona vaya a tu empresa, a tu negocio, a tu concesionario de autos, no sé, a cualquier tipo de negocio, tienes que llamarle la atención de alguna forma para que esa persona voltee a ver y sepa obviamente qué es lo que estás ofreciendo. Entonces, punto número 1, llamarle la atención al prospecto. Cuando se logra ese objetivo, llamar la atención, ya cubriste el primer paso psicológico de compra. Los vamos a ir enumerando con los dedos para poder utilizar la mente y la relación. Entonces, el primero se llama la atención. Cuando nosotros le ponemos este dedo un nombre que es la atención, lo vamos a recordar muy fácil, y así podemos estar midiendo en qué nivel se encuentra la persona que está enfrente de nosotros. Así es que a llamar la atención. El segundo paso psicológico de compra es el interés. Entonces ponemos en el segundo dedo el interés. ¿Por qué el interés? Obviamente cuando tú ves algo que te llama la atención, luego te tienes que interesar. Si no te interesas por ese producto o eso que te están mostrando, obviamente no lo vas a comprar. Por ejemplo, ¿cuántas tiendas has visto cuando vas caminando por la calle o cuando vas en tu coche que te han llamado la atención, pero no te han interesado? Obviamente todos los días pasamos por lugares donde venden todo tipo de productos y servicios, pero eso no quiere decir
que porque nos llama la atención ya vamos a comprar. Obviamente no vamos a comprar si no nos ha llamado la atención, pero tenemos que interesarnos. Imagínate que vas caminando por un centro comercial y de repente algo te llama la atención que está ahí. Y ves que es algo que realmente te llamó la atención y te interesaste. Interesar quiere decir que te metas a ver de qué se trata o qué producto es, o que lo agarres, que lo toques, que lo sientas a ver o leer el manual de qué es los beneficios y las ventajas que tiene. Eso ya se le llama interés. O sea, una persona no va a comprar algo si no se interesa después de que le llama la atención. A manera de ejemplo, vuelvo a hablar de algo personal. Este traje, cuando me metí a esa tienda que me llamó la atención, estaba ahí caminando por la tienda, me llamó la atención este traje, y cuando lo vi, pues bueno, me llamó la atención, pero también me llamaron la atención otros trajes. ¿Y por qué no compré esos otros trajes? Porque solo me llamaron la atención, no me interesaron. O sea, volteé a verlos, pero no me interesaron y ni siquiera me los fui a probar. Entonces, el segundo paso es el interés. Cuando vi este que traigo puesto, me acerqué, lo empecé a ver, me gustó la textura, el color. Entonces es donde entra el segundo paso psicológico de compra, que es el interés. Tú puedes llamarle la atención a mucha gente acerca de lo que tú vendes, hacerlos que volteen de alguna forma, pero el siguiente punto es interesarlos. Esto te va a ayudar a crear una primera buena impresión, igual que la atención obviamente, pero a hacer que la persona quiera saber más acerca de lo que vendes. Entonces es un punto muy importante, porque si no logras el interés, no vamos a poder cubrir los otros pasos que obviamente que nos toca cubrir. Se puede quedar en simple atención. Y la atención, bueno, eso nos sucede todos los días. A ti te llama la atención muchas cosas que ves a diario. Vas pasando por un centro comercial, vas pasando por una tienda, vas en la calle, te llama la atención. Voltear es llamarte la atención, pero si no te interesas, no vas a comprar. Entonces hay que pensar como el prospecto. Tienes que pensar si, aparte de llamarle la atención, realmente está interesado en tu producto. Por ejemplo, me toca a veces decir ejemplos de gente que vende a través de catálogos, ¿no? Que está enseñándole un producto a una persona, vamos a decir producto A, y el prospecto está viendo, le estás explicando el producto A, pero están las imágenes de los demás productos por ahí y te preguntan, oye, ¿y el producto J cuánto vale? Si te pregunta cuánto vale, quiere decir que le llamó la atención, primero, porque lo vio. Número 2, se interesó y por eso te preguntó. Pero la pregunta para ustedes es, ¿el que te haya preguntado, el que se haya interesado, quiere decir que te va a comprar? No. Todavía siguen otros pasos, otros procesos que van a pasar en la mente del prospecto antes de que tome la decisión de sacar su tarjeta o sacar un cheque o sacar un billete o hacer una transferencia o de cualquier forma que vaya a pagar el producto. O sea, la decisión final no la toma todavía después de que le interesa algo. Hay muchas cosas que día a día te van a interesar. Eso no quiere decir que las vayas a comprar. Pero igual piensas como el prospecto. No porque le interese lo que tú vendes, quiere decir que te lo va a comprar. El hacer lo que le interese te abre la puerta para que puedas luego hacer la presentación o explicarle acerca de ese producto o de ese servicio para que obviamente puedas cubrir los demás puntos que van a ser muy importantes. Entonces, por ejemplo, vas caminando por un centro comercial y hay algo ahí que está dando vueltas, que te hizo voltear. Atención, lo ves y dices, ay, ¿qué es eso? Interés, te metes a ver, ay, ¿qué es esto? Ya estás interesado. Pero eso no quiere decir que ya lo vas a comprar. Es muy importante saber que tienes que interesar a la persona que le llamó la atención tu producto, pero eso no quiere decir que ya está listo para comprar. Después hablaremos cómo los vendedores muchas veces se equivocan porque no saben leer en qué paso mental de compra o psicológico de compra se encuentra el prospecto. Más adelante vamos a cubrir todos estos temas que son fascinantes, pero hay que entender que el segundo es el interés. Entonces es la atención y después el interés. Ahora hablemos del tercer paso psicológico de compra. Habíamos hablado de la atención, habíamos hablado del interés.
Ahora vamos a este tercer punto que es uno de los más importantes. Y yo podría decir, me podría atrever a decir que es el más importante de todos. Este tercer paso psicológico de compra es el deseo. O sea, cuando un prospecto le llama la atención algo, se interesa, después tiene que desearlo. Entonces es un paso muy importante porque este va a determinar obviamente si la gente compra o no compra. Sin embargo, todavía faltan algunas acciones que tiene que tomar el prospecto antes de comprar el producto o el servicio. Entonces hay que entender bien todo el concepto. Por ejemplo, vamos a volver a los mismos ejemplos que habíamos hablado anteriormente. Van caminando por un centro comercial, le llama la atención algo, quiere decir que ¿qué? Que volteó a verlo, de alguna forma. Dice, wow, ¿qué es eso? Se mete. Quiere decir que se interesó. Acuérdate, el interés lo que hace es oprimir botones de compra. Muchas veces el interés puede suceder solo o tú lo puedes causar como vendedor. Pero luego llega el tercer punto, que es el deseo. El deseo, ¿cómo sucede en la mente del prospecto? Bueno, cuando el prospecto está viendo las características, las ventajas, los beneficios que tiene ese producto o ese servicio, en ese momento empieza a desear lo que le están mostrando. Muchas veces nosotros estamos vendiendo cosas sin darnos cuenta. De hecho, desde el día de ayer que hemos estado grabando estos videos, he estado hablando con la gente de la productora, hablando de las cámaras, hablando de las luces, y me están diciendo las ventajas y los beneficios que tienen, y obviamente causa un deseo. Llamar la atención quiere decir que las vi, obviamente las tenía que ver. Me interesé porque, pues obviamente es algo que me gusta, realizar y producir videos, pero luego cuando empiezo a ver las ventajas y los beneficios, empiezas a desear el producto. La pregunta es, ¿el desear un producto quiere decir que lo vas a comprar? No, por eso no es el último paso psicológico de compra. Muchas veces tú puedes estar en un lugar donde lo que te están mostrando, la verdad es que te ha llamado la atención, te has interesado por eso, lo deseas, dices, lo quiero, pero no lo compras. ¿Cuántas veces no has estado en un centro comercial donde tienen un producto que te gusta mucho, que lo deseas, e inclusive traes el dinero para comprarlo y no lo compras? Muchas veces el vendedor se pregunta, ¿pero cómo? Si la persona lo desea y trae el dinero, ¿por qué no lo compra? Ahí es donde aplica lo que hablamos en el bloque anterior, la regla número 1 en ventas, que no todo mundo va a comprar. Entonces muchas veces tú puedes traer el dinero y desear algo, pero eso no quiere decir que lo vayas a comprar. Obviamente uno establece prioridades, ve que necesita más urgente que otra cosa y bueno, cada quien sabe cómo manejar su propia economía. Sin embargo, si no pasa por el tercer punto, que es el deseo por el producto, la persona no va a comprar nada. En el ejemplo que les he dicho acerca del traje que traigo puesto, obviamente me llamó la atención la tienda, me metí, me llamó la atención el traje, o sea, el producto, y me acerqué, me interesé. Cuando lo vi, me lo medí y me di cuenta que, bueno, que me gustaba el color, que me gustaba, que se daba bien y todo eso. Pero empecé en un punto donde ya lo quería, ¿no? Me gustó cómo se veía, bueno, era el color que necesitaba, no tenía muchos de este color, daba con esta camisa, con aquella corbata, empecé a pensar muchas cosas, entonces empecé a desear el producto, ¿sí? Eso no quiere decir que en ese momento estaba decidido a comprarlo, lo deseaba. Así como hay muchos productos o servicios que deseo y que tú deseas, no quiere decir que los vas a comprar. Pero sí tienes que causar eso en el prospecto. Si la persona que tienes enfrente de ti no desea tu producto o tu servicio, ¿cómo lo va a comprar? O sea, ponte a pensar, ¿cómo se logra el deseo en la mente del prospecto? A través de decirle características, ventajas y beneficios. Entre más ventajas y beneficios tenga el producto que vendes, más deseo causas en la persona que está enfrente de ti. Por ejemplo, si estoy vendiendo un teléfono celular, por ejemplo, y le empiezo a decir al prospecto todas las ventajas que tiene, reconocimiento de voz, la batería dura mucho, puedes navegar en internet, meterte en las redes sociales, tener cámara video, alta resolución en esto, aquello, todas esas cosas que conlleva, los teléfonos celulares modernos, la persona puede empezar a desearlo. Entonces el deseo se crea a través de las ventajas y beneficios. Puedes ver un teléfono normal, el cual tú marcas algún número y obviamente le llamas a alguien,
o puedes ver un teléfono súper equipado que tiene cámara de video, de fotos, alta resolución, comunicación a través de video, puedes meterte en redes sociales, todas esas cosas. ¿Cuál de los dos desearías más? Obviamente el que tiene más ventajas y beneficios. Por eso los vendedores tienen que tener un arsenal, fíjense bien la palabra, un arsenal de ventajas y beneficios. El error que cometen muchos vendedores es que muchas veces se meten más con la característica. Hace rato hablaba de ejemplos de características. Cuando nosotros hablamos acerca de características, muchas veces la persona que está enfrente de nosotros no lo entiende, no lo comprende, no comunicamos bien. Por eso es importante que no solamente manejamos características, sino nos metamos en las ventajas y los beneficios. Aunque más adelante voy a meterme un poco más en este tema que la verdad tiene que ver con la venta total, tiene que ver con la crema innata de la presentación de ventas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto tenemos que comprender bien el concepto. Primero, llamar la atención. Segundo, el prospecto se interesa. Punto número 3, desea el producto que le estás vendiendo. Si logras que la persona desee aquel producto o servicio que vendes, llevas la mitad de la venta hecha. Si no logras que la persona desee ese producto o ese servicio que vendes o inclusive ese negocio que le estás ofreciendo, entonces la venta va a ser muy difícil de que se dé. Yo te puedo casi asegurar que no se va a dar. Entonces tienes que causar o lograr que el prospecto desee lo que tú estás vendiendo. Es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y recuerden, este es el punto en el cual le va a dar un valor agregado a lo que tú vendes. Muchas ventajas, muchos beneficios, eso le va a dar más valor y obviamente te va a dar más fuerza para poder luego más adelante rebatir objeciones, manejar cierres, etcétera. Entre más ventajas y beneficios te sepas de tu producto, más deseo vas a causar en la persona que está enfrente. Por eso es importante, como te dije, tener un arsenal, una lista grande. Júntate con los demás vendedores y háblales de las ventajas y beneficios que tú te sabes del producto. Estoy seguro que si se las compartes y ellos te comparten las suyas, va a haber muchas que usan ellos que tú no sabes y así sucesivamente. Vas a poder crear una lista muy amplia y muy grande de ventajas y beneficios. Y acuérdate, entre más tengas, mayor valor le vas a dar a tu producto. Más adelante ampliamos esa información. Entonces recuerda, atención, interés, deseo. Ahora hablemos del cuarto paso psicológico de compra. Tomando en cuenta la atención, el interés, el deseo, este paso es muy importante también. Lo que tengo que aclarar acerca de este paso es que muchas veces se da solo, no lo tienes que causar, pero en muchas ocasiones tú tienes que causarlo en la mente del prospecto. ¿Cuál es este paso? Este paso se llama la convicción, o sea, que se convenza la persona que está viendo tu producto o tu servicio. En otras palabras, la persona primero le llama la atención a algo, se interesa por eso, luego lo desea y después viene la convicción, o sea, se convence para después comprarlo. Obviamente, ese es un punto muy importante, porque la persona, si desea el producto, no es suficiente. Tiene que convencerse de que es el producto o el servicio que necesita para luego tomar la decisión de comprar. Así es que este punto es de suma importancia. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, es verdad, cuando la persona desea demasiado un producto, muchas veces automáticamente se convence y lo compra. Pero ¿qué sucede cuando no se convence automáticamente? Entonces ahí es donde entra la labor del vendedor, causar la convicción en el prospecto, o sea, convencerlo. ¿Cuál es el mejor método que existe para poder convencer a una persona acerca de la compra de un producto, un servicio o de un negocio? Bueno, esto es un punto muy importante. Se le llama testimonios o terceros. O sea, el método de usar testimonios o terceras personas hablando acerca de tu producto o de tu servicio o de lo que tú vendes, de tu negocio, es un modo muy eficaz para poder convencer a la persona. Por ejemplo, a mí me ha tocado comprar un producto donde me sacan una carta que aquella persona dice que el producto fue maravilloso y que le ayudó mucho
Muchas veces me ha tocado comprar ciertos productos donde llega una lista de lo que dicen los clientes. Te puedes meter al internet y también vas a ver muchos que utilizan el web marketing o el marketing online, y vas a ver testimonios de personas diciendo, wow, el producto es espectacular, o este curso me sirvió, o esto o aquello. Siempre vas a ver testimonios. Puedes ir a una reunión de un multinivel, de una red de mercadeo, y vas a ver que gente se va a parar, se va a poner de pie y va a decir, el producto a mí me ayudó, me quitó el dolor aquí, el de allá, y vas a ver muchos testimonios. Si ves un infocomercial o un infomercial, te vas a dar cuenta que después de que están hablando de X producto, empiezan a salir testimonios de personas diciendo, la verdad, yo después de haber tomado este producto me sentí increíble, con energía, y empiezas a escuchar todos los testimonios de esas personas. Eso motiva mucho a que la persona se convenza acerca de lo que están hablando. Por ejemplo, en un infomercial pueden estar hablando acerca de un cuchillo que tiene un filo increíble y que el cuchillo puede llegar a cortar cualquier cosa. Entonces te empiezan a hacer la demostración, a enseñarte lo que hace, pero uno se queda, pues sí me gustaría tener ese set de cuchillos, pero ¿será que realmente lo hace? Después pasan testimonios de gente, yo compré el cuchillo, tengo 15 años con ellos, no les ha pasado nada, jamás le he tenido que sacar filo, es increíble, y te muestran a la persona usándolo. O sea, los testimonios hacen que la persona se convenza. Entonces, cuando el recurso de la convicción no se logra por sí mismo, el paso de psicológico de compra, que es la convicción, no se logra por sí mismo por desear tanto el producto, entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en causarlo. Una vez me tocó un vendedor de aspiradoras de una marca muy famosa norteamericana. La presentación de él era espectacular. De hecho, él lo que hacía era tocar puertas. Obviamente, en el momento en que el prospecto abría la puerta, la atención ahí estaba. Y luego utilizaba cierta frase para causar el interés. Le decía, si yo le pudiera demostrar que usted va a perder menos tiempo limpiando su casa, ¿le interesaría? Y la persona decía, ¿de qué se trata? En el momento que te pregunta de qué se trata, ya está el interés causado. Entonces, permítame 5 minutos. Y total, que él entraba, lo que hacía era algo increíble. Sacaba de su maleta cosas de vidrio, productos de vidrio, y los quebraba arriba, en la alfombra, sobre la alfombra. Tiraba vidrios, catsup, de todo. Entonces la persona se asustaba toda viendo todo el mugrero que le habían dejado ahí en la alfombra. El hombre conectaba la aspiradora y empezaba a pasarla por ahí. Se quitaba los zapatos, empezaba a caminar sobre la alfombra donde estaban los vidrios anteriormente, que la aspiradora ya había obviamente succionado, y la ama de casa o las personas que estaban ahí se quedaban, ¡wow!, lo que pudo hacer. Y las personas decían, yo quiero ese producto. Entonces ya había causado el tercer punto, que el tercer punto es el deseo, ¿no? Entonces la persona decía, yo quisiera tener esa aspiradora. Obviamente era una aspiradora de muy alta calidad, que el valor es un precio, vaya, muy alto. Sin embargo, yo creo que vale la pena. Pero después venía el siguiente punto, que es la convicción. ¿Cómo puedo saber que realmente me va a durar, que me va a dar garantía, que voy a estar satisfecha para invertir una cantidad así? Este vendedor tenía un método, la verdad, que me llamaba mucho la atención, porque llevaba un rollo de papel, de ese tipo de los que usan las máquinas registradoras, ¿sí?, en las tiendas comerciales, y tenía ahí nombre y teléfono de todos los clientes a los cuales les había vendido una aspiradora en sus años que tenía de vendedor de esa empresa. Entonces el hombre agarraba el rollo y lo tiraba así en el suelo y le decía, señora, ¿a cuál de todos estos clientes quiere llamarle para que vean los satisfechos que están con haber adquirido su producto? ¿Nos podemos ir a los de los años anteriores o quiere alguno reciente? ¿A quién quiere que le hablemos? Dice, nunca en todas mis presentaciones me ha tocado una persona que diga, a ver, llámele a este. Simplemente veían los nombres y teléfonos y la seguridad del vendedor diciéndole, todos estos clientes me han comprado, y la persona, el cliente, el prospecto, se convencía. Es increíble, pero muchas veces eso pasa de cierta forma. La persona a lo mejor pudo pensar, todas esas personas tienen esa aspiradora y yo no la tengo. O la otra es de que, wow, oye, sí que mucha gente compra esta aspiradora. O sea, cualquier cosa pudo haber pasado por la mente del prospecto, de la persona a la cual estaban demostrando eso, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Si no lo convence el deseo ardiente por el producto, por el servicio,
Entonces empieza a sacar el arsenal de testimonios de gente que te da, obviamente, su testimonio. Si tú tienes un producto, por ejemplo, que lo vendes o un servicio y que un cliente, cualquier cliente te dice, ay, la verdad es que estoy encantado con lo que me vendiste, dile, en ese momento, ¿me lo puedes dar por escrito? No le pidas un escrito formal en ordenador o en computadora, no, que te lo escriba a mano, es mucho mejor. De esa forma tienes testimonios reales con diferentes letras que los puedes mostrar. Mire, este señor Martínez dice que el producto le ayudó en esto, esta persona dice que está muy satisfecha. Entonces, cada vez que te digan que les ha servido el producto que les has vendido, el servicio, en ese momento pídeles el testimonio, porque eso te va a ayudar a poder convencer o pasar el paso psicológico cuando el prospecto no le sucede en automático por el deseo ardiente. Entonces ahí es donde tienes que usar tu labor de vendedor, tu trabajo como vendedor profesional, y causarlo tú a través de ¿qué? Testimonios y terceros. Recapitulamos: atención, interés, deseo, convicción. Ahora llegamos al quinto paso psicológico de compra. Un paso muy importante, pero es sencillo de explicar, pero eso no le resta la importancia que es. Habíamos hablado de la atención, habíamos hablado para que la persona compre tiene que interesarse por el producto, habíamos hablado que tiene que desear ese producto, habíamos hablado que se tiene que convencer por ese producto o ese servicio. Luego, ¿cuál es el quinto paso psicológico? El quinto paso psicológico es muy sencillo, es la acción, la compra. En otras palabras, después de que le llama la atención algo, se interesa por algo, desea eso de algo, se convence por ese algo, luego viene la acción de la compra. Ahora, entre la cuarta y la quinta, o sea, el cuarto y el quinto paso psicológico de compra, hay un puente que yo le llamo el puente del pensar, el puente del análisis. Es un punto muy importante que el vendedor tiene que aprender a identificar cuando la persona está en ese punto. ¿Por qué? Muchas veces la persona ya está convencida por el producto y le preguntas, por ejemplo, una técnica sencilla de cierre, señor Martínez, ¿va a querer el color rojo o prefiere el color azul? Por ejemplo, la persona se queda pensando y no te contesta. Entonces el vendedor, ¿qué hace? Porque el azul yo creo que le iría mejor. Interrumpió el proceso. ¿Se dieron cuenta? O sea, en el momento en que tú le haces la última pregunta para cerrar la venta, la persona, por la mente de la persona, del prospecto, pueden pasar mil cosas. Puede estar pensando si ese color le va a combinar mejor con la decoración de su casa, o si es una corbata, con cuáles trajes la va a combinar, o si es un reloj, cuál es el que le va a ser más sencillo utilizar. Cualquier cosa puede estar pasando por la mente del prospecto. Entonces, el puente entre la convicción y la compra es un silencio, que más adelante hablaremos de esa técnica. Pareciera un silencio fúnebre, porque la persona se queda callada. Puede a lo mejor ser un silencio de un segundo, pero puede convertirse en 5 segundos o puede convertirse en algo largo, inclusive pasar de un día a otro, dependiendo la venta a la cual te dediques. Hay productos que no se venden en la primera presentación, que la persona le piensa y después toma la decisión, pero eso es en base obviamente al producto o al tipo de servicio que vendas. Pero lo que sí es importante es que no puedes interrumpir ese paso, sobre todo si estás en el momento del cierre, no puedes interrumpir ese proceso de pensamiento, porque muchos vendedores han llegado a perder una venta simplemente por interrumpir el proceso. La persona ya estaba decidiendo si lo iba a querer o no lo iba a querer, o si lo iba a combinar o cómo lo iba a pagar, y si tú interrumpes y haces otra pregunta o haces otro comentario, se le llama la sobreventa. Entonces no puedes sobrevender, tienes que esperar. Cuando hagas la pregunta final, el señor Rodríguez, entonces ¿va a querer 400 unidades o prefiere que de una vez le entreguemos 500? Guarda silencio y esperas. Ahí es donde la persona está pensando, ¿será que ocupo las 500? ¿Será que con 400 es suficiente? ¿Será que lo necesito comprar ya? ¿Tengo el presupuesto? Cualquier cosa puede estar pensando. Tú tienes que dejar, tienes que voltearte, tienes que hacer cualquier cosa y no distraer al prospecto en ese proceso de decidir, de convencerse a tomar la decisión de compra. A lo mejor la persona le piensa y de repente te dice,
sí quiero las 500 unidades, o sí quiero el color azul, o sabe que cómo lo puedo pagar, con tarjeta o con efectivo. Cualquier cosa que te vaya a decir, pero tienes que esperar, aguantar. Muchas veces ese proceso es casi inmediato. Señor Rodríguez, ¿va a querer 200 o prefiere 250? Deme 250, así de sencillo. Pero muchas veces le puedes preguntar, señor Rodríguez, ¿quiere que se lo enviemos a su oficina o prefiere que se lo enviemos a su domicilio particular? Y la persona se queda volteando para todas partes, pensando, analizando la situación, a dónde le conviene. No sabemos lo que esté pasando por la mente de esa persona, pero en el momento en que te diga, a mi domicilio particular, ya tienes la venta hecha. Entonces ahí es donde se cubren los 5 pasos psicológicos de compra. Para terminar, atención, interés, desea el producto, se convence y luego lo compra. En esta sección hablaremos de los diferentes tipos de vendedores, diferentes categorías, diferentes niveles. La diferencia entre uno y otro es la dificultad, obviamente, que tienen que pasar para poder vender un producto o un servicio. Por ejemplo, la primera categoría vamos a llamarle el vendedor toma pedidos. ¿Cuál es el vendedor toma pedidos? Es aquel vendedor que está a la defensiva. ¿A qué me refiero a la defensiva? Es aquel que recibe al prospecto, al posible cliente. Recuerden una cosa, aquí tengo que aclarar este punto. El prospecto es aquella persona con la que ya estás tratando, pero no te ha comprado el producto. No es base de datos, no es la lista de gente que conoces para venderle, sino son con los que ya estás tratando para convertirlos en clientes. Cliente es aquella persona que ya te compró, solamente para aclarar este punto. Ahora, si tú eres un aceptapedidos o tomapedidos, quiere decir que estás trabajando en alguna empresa donde recibes al cliente, al prospecto, mejor dicho, al prospecto. Por ejemplo, centros comerciales donde la persona está en el local comercial y de repente entra un prospecto por ahí por la puerta y porque se interesó por algún producto o posiblemente ya desea el producto. Ahora, este es el nivel o la categoría más simple. ¿Por qué? Porque el vendedor no tiene que estar causando la atención, ni el interés, ni el deseo. Lo más probable es que la persona ya se haya metido al local porque le interesó el producto o lo más probable es porque lo desee. Entonces es una forma muy simple de vender, sin embargo no hay que restarle importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos como algo muy sencillo y no le damos formación, capacitación a nuestros vendedores tomapedidos porque pensamos que es algo muy simple y la verdad es que pueden llegar a perderse muchas ventas. A mí me encanta mucho manejar ejemplos reales, personales o anécdotas acerca de estos puntos para poder enseñarlos de una forma más eficaz. Y les comento, una vez iba por un centro comercial en la ciudad de Monterrey, de donde yo soy originario, y de repente veo un traje que me llamó la atención. Me interesó porque me gustó cómo se veía. Y así es que me metí, quiere decir que estoy en el paso psicológico ¿de qué? Del interés. Y llego ahí y apenas estoy viendo el traje que estaba ahí colgado, cuando llega de repente un vendedor muy bien vestido, muy bien peinado, con una presentación impecable, y me dice, ¿le gusta el traje? Y yo, sí, claro que me gusta. Me dice, bueno, pues ese traje si se lo lleva, le vamos a dar el 30% de descuento, le vamos a regalar la corbata, la camisa y el cinturón. Entonces, ¿se lo lleva? ¿Le gusta? Y yo le digo, no, gracias, y me salí. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé si notaron. Si yo me metí a ese local a ver ese traje, ¿en qué paso psicológico de compra me encontraba? Me encontraba, obviamente, en interés, posiblemente deseo, pero hasta ahí. El vendedor llegó y me entregó todo lo que podía haber promocionado si yo le ponía una objeción. O sea, todas sus armas para cerrar la venta me las entregó antes de que yo pusiera siquiera una sola objeción. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se adelantó, sobrevendió, entregó, regaló todo antes de que dijera yo una sola palabra. O sea, el vendedor que está en la posición de tomar pedidos tiene que inclusive aprender a leer el prospecto en qué nivel psicológico de compra se encuentra. Por ejemplo, hay tiendas donde son muy eficaces para poder vender a este tipo de clientes, a un cliente como yo.
Hay muchas tiendas, por ejemplo, norteamericanas, europeas, en las cuales tú te metes al local comercial, y los vendedores nada más se te acercan. Hola, soy Laura, si se le ofrece o tiene alguna pregunta, nada más levante la mano y yo me voy a acercar. En otras, simplemente te dejan meterte y a que veas, que agarres las prendas, que te las midas, etcétera, y nadie te molesta. Pero cuando empiezas a voltear para todas partes, los vendedores están atentos porque están ahí doblando la ropa, haciendo como que están haciendo algo, pero realmente están observando. Y cuando ven que volteas para todas partes, de repente llegan. ¿Le puedo ayudar en algo? Y llegan, obviamente, porque saben que el prospecto ya tiene preguntas o posiblemente desea ya ese producto. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay una diferencia muy grande. Entonces, como vendedores, aceptapedidos o tomapedidos, tenemos que aprender a leer al prospecto en qué nivel se encuentra. Más adelante, en técnicas de cierre y de negociación, vamos a explicar cómo un tomapedidos se puede hacer mucho más hábil en el arte de vender. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. El segundo tipo de vendedor le vamos a llamar el vendedor pasivo. Es el vendedor que, igual que el tomapedidos, está esperando al prospecto. Pero a diferencia del tomapedidos, tiene un producto que requiere una presentación. Por ejemplo, los vendedores que están en la casa muestra, en algún complejo habitacional, que tienen que realmente hacer toda una presentación acerca de lo que venden para que el cliente, o sea, el prospecto realmente compre. O aquellos que trabajan en agencias de autos, que obviamente el prospecto entra ahí y tienes que hacerle toda una presentación para que la persona decida comprar tu marca y no de la de enfrente. Entonces es muy similar al tomapedidos, pero con un nivel de dificultad mucho mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces ese prospecto puede entrar con la atención o con el interés, puede llegar ahí con el interés, pero está viendo marcas, está indeciso, está viendo a ver qué opciones, porque es un producto de un valor mayor, más alto, entonces obviamente requiere una comparativa. Ahí el vendedor tiene que tener una destreza tremenda para poder convencer, obviamente lograr que desee ese producto en particular o ese servicio y lograr la convicción en el prospecto. Entonces es importante que tomemos en cuenta este punto. El vendedor pasivo es muy similar al tomapedidos porque recibe al prospecto. Estos dos tipos yo le llamo los defensas. De hecho, en esto es como en el fútbol, ¿no? Así como hay defensas, hay ofensivos, los delanteros. Estos son el tipo de vendedor defensivo, que están atrás esperando a que llegue el prospecto y en el momento que llega empiezan a hacer su labor, su trabajo. Recuerda que aquí la diferencia entre un vendedor y otro simplemente es el nivel de dificultad. Todos son importantes, todos tienen que capacitarse. Sin embargo, un vendedor pasivo tiene que formarse mucho más que un tomapedidos. ¿Por qué? Porque requiere una labor mucho más amplia. Entonces tiene que aprender técnicas de venta, tiene que utilizar obviamente los grados de tonos emocionales y todo lo que hemos visto anteriormente y lo que vamos a ver posteriormente a este bloque. Entonces este segundo vendedor se llama el pasivo, aquella persona que recibe. O sea, por ejemplo, si una persona llega a un lugar a ver una casa muestra, el vendedor lo recibe y le tiene que obviamente hacer toda una presentación de 20 minutos, 30 minutos o lo que sea, para poder hacer que la persona desee esa marca o comprar en esa zona, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que lograr también la convicción a través de decir los testimonios de los clientes que ya han comprado, cómo están satisfechos, etcétera, etcétera. Y luego, pues dejar que las cosas sucedan, que la acción se dé, la acción de la compra por parte del prospecto y se convierta en un cliente. Entonces, es bien importante diferenciar, porque aquí hay un nivel, obviamente, de dificultad diferente, y tenemos que prepararnos todavía más. Conforme vayamos avanzando en las categorías, nos vamos a dar cuenta que las comisiones, las ganancias, empiezan a cambiar. Obviamente el vendedor que va en busca del prospecto genera un poco más ingresos, o al menos un grado de comisión, un porcentaje de comisión más alto que este otro tipo de vendedores. Así es que determina en qué categoría te encuentras, en qué tipo de vendedor, para que sepas hasta qué grado de profesionalismo tienes que, obviamente, formarte y capacitarte. Si eres un tomapedidos, igual tienes que formarte y capacitarte. De hecho, mi sugerencia es que todos por igual
nos aprendemos todas las técnicas, aunque no tengamos que andar buscando a los clientes en la calle, igual tenemos que tener la habilidad para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si aprendes lo más difícil, lo otro que es más simple, se te va a hacer muy, pero muy fácil. Así es que ese es el segundo tipo. El tercer tipo de vendedor es el vendedor activo. Es aquel vendedor que anda en la búsqueda de los prospectos y los encuentra de alguna forma. Es el vendedor que anda en la calle, que está tocando puertas, que anda en centros comerciales buscando gente, contactando, entregando tarjetas, volantes, poniendo anuncios, haciendo que de alguna forma el prospecto llegue con él. Entonces, el nivel de dificultad va aumentando en esta categoría. ¿Por qué? Porque imagínense un prospecto que va caminando, o una persona que va caminando por la calle. Ese día no pensaba comprar nada y de repente el vendedor se le pone enfrente, le llama la atención, luego lo interesa de alguna forma y empieza a oprimir botones de compra para poder interesarlo, empieza a hablarle acerca del producto para hacer que lo desee, luego lo convence y al final le vende. O sea, la persona compra. Entonces, causa los 5 pasos psicológicos de compra. ¿Se fijan que la dificultad es diferente? Este tipo de vendedores normalmente en cuanto a porcentaje de comisión son pagados mejor que los pasivos. Sí, muchas personas pueden decir, bueno, pero el que vende casa se gana una buena cantidad porque está vendiendo un producto de alto valor. Es cierto. Acuérdense que aquí no tiene nada que ver con que uno sea más profesional que otro, no. Pero cuando vendes un producto de alto valor, la comisión es menor. Una casa, no sé, te pueden pagar 3%, 4%, 5%, depende. Un auto, igual. Esos tipos de productos, la comisión es menor. El vendedor que anda en la calle, el vendedor activo que anda vendiendo productos naturales o servicios de esto, normalmente puede tener una comisión de 20, 30, 40, hasta 50%. Entonces, la repartición es muy diferente. El valor de los productos puede ser muy variado, pero este vendedor obviamente se mantiene haciendo todo el proceso de ventas completo, creando la atención, el interés, causando el deseo, causando la convicción en el prospecto y causando la compra. Entonces, el nivel de dificultad va aumentando ahí, pero esta persona tiene que formarse y capacitarse en todos los sentidos. O sea, no solamente tiene que aprender a presentar y a cerrar, tiene que aprender a cómo prospectar, cómo buscar gente en la calle, cómo contactarlos, cómo sacarles información. O sea, la labor de ellos es mucho más completa, mucho más amplia. Entonces tienen que tener cubierto todos los pasos que tienen que ver con esta magnífica profesión llamada ventas. Este es el tercer tipo de vendedor, el vendedor activo. El cuarto tipo de vendedor es la categoría en la cual todos quisiéramos estar. A este le llamamos el maestro cerrador de ventas. Muchas veces en la jerga de los vendedores se escucha acerca de los maestros cerradores. ¿Quiénes son los maestros cerradores? Obviamente son aquellas personas que tienen toda la experiencia necesaria para poder vender. ¿De qué forma? De cualquier forma. Ya sea tomando pedidos, ya sea vendiendo pasivamente o activamente. El maestro cerrador es aquella persona totalmente capacitada y formada para poder vender cualquier tipo de producto o de servicios. Ahora, cuando tú te conviertes en un maestro cerrador, aprendes todo el concepto profesional que tiene que ver con las ventas, podrías llegar a vender cualquier producto. ¿Qué es lo que sucede con los maestros cerradores normalmente? Bueno, las empresas los ponen como gerentes o como directores de ventas y de esa forma ellos enseñan a otros vendedores, obviamente, a cómo funciona esta profesión. Entonces, es bien importante que te capacites y te formes para poder llegar a convertirte en esto que todo vendedor quiere llegar a ser, un maestro cerrador de ventas. Espero que haya sido de su agrado esta primera parte de la ciencia de cerrar una venta, donde hablamos acerca de todo lo referente a la persona que está enfrente de ti, tu posible cliente.
Recuerda que es muy importante utilizar mucha psicología cuando estás vendiendo un producto o un servicio. Es fundamental para saber qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar cuando estás enfrente de esa persona y poder al final servirlo con tu producto o con tu servicio. En la segunda parte de la ciencia de cerrar una venta, vamos a hablar de otro concepto muy diferente que tiene que ver con cómo cerrar la venta, qué es lo que tienes que hacer cuando te sientas frente al prospecto, cómo tienes que actuar y qué técnicas tienes que utilizar para poder envolverlo con tu producto, tu servicio y al final se beneficie con él. Así es que a utilizar todo lo aprendido en esta primera parte y a empezar a utilizar lo que es esta psicología para poder leer y actuar de la manera más correcta en nuestra carrera de ventas.